buenos días, bienvenidos un día más a Inversión con Nombre Propio. Hoy estamos con Iván Díez, socio director de Lombia Capital. Buenos días, hoy estamos con Iván Díez, socio director de Lombia. Buenos días, Iván. Hola, buenos días, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, todo bien, Iván. Bueno, para todos los oyentes que nos escuchan en nuestro canal de podcast, cuéntanos qué es Lombia Capital y cómo surge este proyecto, que la verdad que habéis tenido mucho éxito y muy buen recibimiento por parte del mercado. Pues muchas gracias, Francisco. La verdad es que Lombia Capital nace por iniciativa de dos inversores de prestigio. Uno de ellos es Cyril Carrier, que es un reconocido gestor de pequeñas y medianas compañías europeas con una trayectoria, la verdad es que extraordinaria en este segmento, generando alfa en los últimos 15 años de manera consistente. Y otro es François Badelón, que es un emprendedor de éxito, es el fundador de una boutique francesa independiente y además ha sido su presidente hasta el año pasado. Entonces, por iniciativa de estas dos personas, se funda Lombia Capital con un único objetivo, que es dar continuidad a ese estilo de gestión, a esa filosofía de inversión y a ese proceso de inversión que ha venido desarrollando Cyril Carrier en los últimos 15 años. Y por lo tanto, ese es el único fin de Lombia Capital, ser una plataforma de crecimiento y dar continuidad a esa filosofía, insisto, que es reconocida y conocida por el mercado español. Nacemos, Lombia Capital es una gestora, como digo, nueva, pero que hacemos algo conocido. Por lo tanto, nacemos con las mismas estrategias que el equipo gestionaba anteriormente, que son tres estrategias de pequeñas y medianas compañías, dos de ellas con un sesgo más hacia medianas compañías y uno enfocado en la zona euro y el otro enfocado en Europa, sobre todo países nórdicos, Reino Unido y Suiza, y una tercera estrategia que está focalizada exclusivamente en pequeñas compañías con un universo europeo. Por lo tanto, Lombia Capital es una gestora independiente, es una gestora que la hemos fundado 9 socios por iniciativa, como te decía, de Cyril Carrier y de François Badelón, donde todos compartimos valores comunes, pero en particular el de la inversión a largo plazo. Por lo tanto, nuestra idea es invertir a largo plazo y nuestra idea es que Lombia Capital esté aquí a largo plazo. Y bueno, la verdad que se nota esa trayectoria y esa experiencia de todo el equipo gestión con los datos, las rentabilidades que llevan los fondos, que la verdad que son muy buenas. Hemos estado echándole un ojo a estos fondos que nosotros, por supuesto, siempre tenemos en nuestro radar y la verdad que llevan unas rentabilidades, la verdad que muy, muy buenas. Así que nuestra enhorabuena por el proyecto y por ese gran trabajo. Pues muchísimas gracias. Cuéntanos qué ventajas tiene invertir en este tipo de empresas, en el sector de small and mid caps. Bueno, pues tiene muchas ventajas. Evidentemente, tu perfil de riesgo te lo tiene que permitir, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante, tener un horizonte de inversión a largo plazo, ¿vale? Las small and mid caps presentan una serie de ventajas y de factores estructurales que las hacen muy atractivas frente a las de gran capitalización. Insisto, siempre que tengamos un horizonte temporal de largo plazo y nuestro perfil de riesgo nos lo permita. Pero el universo de las pequeñas y medianas compañías nos da acceso a una gran diversidad de modelos económicos y de mercados que están orientados al crecimiento. Es el lugar para la innovación, donde se crean y donde se desarrollan los nuevos modelos económicos en campos como la industria, la tecnología y servicios. Y algo muy importante es que llevamos años y veremos muchos años todavía por delante donde la innovación va a ser importantísima. Cualquier empresa en cualquier sector de actividad se está digitalizando, está innovando y por lo tanto ahí encontramos, dentro de la innovación encontramos muchas y muy buenas compañías de pequeña y mediana capitalización. Y algo que es importante resaltar, cuando hablamos de pequeñas y medianas compañías, no tienen por qué ser empresas de reciente creación, ¿vale? En muchos casos estamos hablando de empresas con una larga trayectoria que ya están compitiendo y dominando pues nichos de mercado donde hay altas barreras de entrada a la competencia, donde no hay competidores, donde son líderes y además con el tiempo pues van a ir creciendo y van a ir generando beneficios de manera sostenible. Por lo tanto, es un universo es una opción muy, muy atractiva y afortunadamente cada vez está ganando más peso
en las carteras de los inversores españoles como de manera estructural. Bueno, Iván, volviendo un poco a la situación actual de los mercados, ¿no? Hemos vivido una pandemia que hemos visto unas fuertes caídas en los mercados bursátiles de todo el mundo, con caídas de hasta el 40%. Los datos macroeconómicos nos indican una recuperación más rápida en Estados Unidos y en China, pero sin embargo en Europa vemos que nos quedamos un poquito atrás, ¿no? Que la recuperación va a tardar más. ¿Cuáles son las perspectivas económicas de Lombia Capital? Bueno, Francisco, tú lo has dicho, es cierto que la crisis sanitaria o la pandemia ha afectado a todas las empresas, a todos los países y a todas las personas de manera uniforme. Es decir, ha sido algo, yo creo que ha sido la mayor crisis que hemos tenido en los últimos años. Y, lógicamente, la recuperación no va a ser sincronizada. Hemos visto, tú lo has comentado, como Asia y en concreto China pues se está moviendo cada vez más rápido para convertirse en la economía líder a nivel mundial. Su crecimiento pues estimamos que será mayor que el del resto de países. Van por delante de Occidente en el tema de la pandemia. Es cierto que Estados Unidos también va por delante de Europa. Estados Unidos estamos viendo los datos de crecimiento también muy interesantes, alrededor del 6%, 6,5%, con una tasa de desempleo bastante baja, donde estamos viendo que la inflación está empezando a subir. Lógicamente, luego tenemos a Europa, pero la calidad en Europa, la calidad del mercado europeo es mucho mejor de lo que la gente piensa o de lo que se percibe. Cuenta con muchas empresas líderes a escala mundial, con atractivo crecimiento estructural. Por lo tanto, yo creo que es importante también tener en cuenta que Europa, aunque vaya un poquito más rezagada, hay muchas y muy buenas oportunidades. Nuestra visión es que efectivamente estamos en una recuperación económica. La esperanza de la vacuna, afortunadamente, y esta salida más pronto que tarde de la crisis sanitaria, junto con una mejora o con una reactivación de la economía, una reactivación más completa, pues lógicamente pues eso va a ser un catalizador para que lógicamente pues las economías crezcan y los mercados, y sea un estímulo para los mercados. Hay que tener en cuenta varias cosas y lo estamos viendo. Hay sectores como la industria, sectores como la construcción, en todos los países desarrollados, donde estamos viendo cómo se están poniendo otra vez a producir, a invertir, a renovar inventarios. Estamos viendo cómo el consumo de bienes duraderos pues vuelve a estar por encima de los niveles anteriores a la crisis, evidentemente gracias a las medidas de apoyo que están llevando a cabo los gobiernos y los bancos centrales. Entonces hemos visto como la actividad industrial, que había acumulado un retraso importantísimo con el tema de la pandemia, pues se está poniendo las pilas, si lo podemos decir así, para producir y reponer existencias. Por lo tanto, eso es algo que la oferta está ahí, la producción está ahí para satisfacer la demanda. El segundo punto por el que vemos que la recuperación está aquí y va a ser interesante es porque la pandemia o la crisis sanitaria pues ha hecho que los hogares pues aumentemos nuestra tasa de ahorro. Es una tasa de ahorro forzada porque evidentemente no hemos podido consumir, y ahora mismo tenemos un colchón para incentivar el consumo. Y el tercer aspecto, y no menos importante, es que el riesgo sanitario, como he dicho antes, Francisco, pues desaparecerá, pero los estímulos fiscales y monetarios se mantendrán durante mucho tiempo y, por lo tanto, eso va a hacer que, evidentemente, entremos en un periodo de recuperación económica. Uh-huh. Y bueno, dada vuestra especialización en Europa, ¿tenéis más peso en algún país? ¿Veis más oportunidades? Porque todos sabemos que igualmente que Estados Unidos y China no evolucionan a un ritmo distinto que, por ejemplo, Europa. Dentro de Europa también tenemos nuestras diferencias entre países. No toda Europa funcionamos igual, ¿no? No tendría nada que ver los países del norte o Alemania con España o países más del sur, ¿no? Cuéntanos un poco si veis alguna oportunidad extra en algún país en concreto o en alguna zona dentro de Europa, o tomáis a todos un poco por igual. Bueno, es que nosotros, como sabes, Francisco, nosotros somos selectores de compañías, nosotros somos stock pickers, por lo tanto, nuestra asignación geográfica o nuestra asignación sectorial simplemente es el resultado de nuestro stock picking. Evidentemente, estamos especializados en pequeñas y medianas compañías europeas y, por lo tanto, nuestro universo de inversión se centra en Europa. Pero al final, uno tiene que tener en cuenta que el factor de rentabilidad diferenciador pues va a ser la capacidad que una empresa tenga para generar beneficios sostenibles independientemente de dónde esté.
¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante cuando invertimos en una compañía qué capacidad tiene para crecer, qué potencial tiene de crecimiento y cómo de sostenibles van a ser sus beneficios a largo plazo. En Europa, que siempre se habla de que cuándo será el año de Europa, cuándo será el año de Europa. Bueno, pues para nosotros el año de Europa lleva siendo los últimos 14 años. Al final, si haces una buena selección de compañías europeas, bueno, pues al final puedes obtener buenas rentabilidades. Uno puede estar invertido en compañías europeas, Francisco, bien lo sabes, pero que tengan exposición a nivel global. Entonces, bueno, pues muchas de las compañías y sobre todo las de pequeña y mediana capitalización empiezan siendo actores locales y con el paso de los años pues se acaban convirtiendo en líderes a nivel global. Nosotros, por ejemplo, encontramos muchas compañías, muchos modelos de negocio relacionados con la tecnología médica, donde ya más del 50% de sus ventas vienen de fuera de Europa. Por lo tanto, se van a beneficiar de este crecimiento a nivel mundial. Y además en Europa, lo he comentado antes, tiene un know-how o un conocimiento muy importante en sectores de gran relevancia para los avances que hemos tenido como sociedad en los últimos años. La tecnología médica que hablaba antes, la digitalización de la economía, la innovación, la automatización de procesos en la industria. Por lo tanto, podemos encontrar muchas y muy buenas compañías. Y evidentemente, estas compañías, pues en nuestro caso concreto, pues encontramos muchas buenas, por ejemplo, tú lo has comentado antes, en los países nórdicos. Los países nórdicos tienen ciertas particularidades que les hacen ser una opción visible, por lo cuanto menos, en el radar de los inversores. Combina pues la economía de mercado y la eficiencia económica con beneficios sociales. Se caracteriza mucho, sobre todo Suecia, Dinamarca, Finlandia, pues se caracteriza mucho por su alta calidad de vida, la innovación, la democracia, la estabilidad. Bueno, pues todo eso hace que haya muchos y muy buenos modelos de negocio y además no nos olvidemos de que otra ventaja que tienen las compañías de los países nórdicos es su mayor calificación en los rankings de ESG respecto al resto de compañías europeas, es decir, están muy focalizadas con la sostenibilidad, donde, como bien sabes, si hay un denominador común que tienen ahora todos los gobiernos, todos los países y en particular la Unión Europea, es que todos los planes de estímulos van destinados a la sostenibilidad. Uh-huh. En cuanto al tema de sostenibilidad, bueno, ¿cuál es la estrategia de Lombia, ¿no? Seguimos los criterios ESG. ¿Tenéis previsto algún nuevo producto que se especifique justo en ESG o siga los criterios totalmente sostenibles? ¿O cuál es la estrategia? Bueno, nosotros lo primero que hay que decir es que nosotros desde nuestros orígenes somos firmantes de los PRI, de los principios de inversión responsable. Eso es importante, estamos muy comprometidos con ello. Al final somos conscientes de la función que juegan las empresas tanto en el plano ambiental y en el plano social y por ello vamos a seleccionar siempre empresas con estrategias de crecimiento sostenibles, duraderas, que es un aspecto, como bien sabes, inherente a nuestra visión de la inversión a largo plazo. Entonces, por el tipo de compañías en las que invertimos, teniendo en cuenta el impacto que tienen en la sociedad, pues nuestro objetivo es invertir siempre en compañías que responden a los objetivos a los retos, abordados por los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, nosotros firmamos los PRI desde nuestro origen. Con la nueva regulación que sabes que entró en vigor en marzo de este año sobre la divulgación de finanzas sostenibles, pues nuestros 3 productos, nuestras 3 estrategias cumplen con el artículo 8, es decir, que integramos de manera explícita consideraciones medioambientales y sociales en toda nuestra gestión. Estamos incluso valorando la posibilidad de pasar a ser artículo 9 y de tener un label, pero de momento somos artículo 8. Y nosotros lo que hacemos cuando analizamos una compañía, hemos desarrollado una integración extrafinanciera propia, Francisco. Al final, como decía antes, nuestro proceso de inversión pues incorpora de manera sistemática esta función de utilidad social. Al final, queremos saber cuál es el impacto que va a tener en la sociedad esta actividad, el modelo económico o los productos que están desarrollando una compañía. Porque si tiene un impacto negativo para la sociedad, automáticamente lo excluiremos. Por lo tanto, nosotros pensamos que las empresas que ayuden a resolver los problemas de la sociedad y del planeta, pues están en una mejor posición o en una posición ideal para llevar a cabo un crecimiento constante en las próximas décadas. Uh-huh. Y es bueno que con la popularidad que están ganando los fondos ESG, la gente sepa que no solo los fondos con la etiqueta ESG son fondos que invierten socialmente responsable. Hay muchos fondos que no tienen esa etiqueta ESG en su título, pero realizan una inversión socialmente responsable. No, efectivamente. Y de hecho, algo muy importante es la entrada en vigor, como te decía antes, de esta nueva regulación, porque al final
lo que busca es que efectivamente se pueda, pues tengamos, el inversor final tenga mayor conocimiento de cuál es el perfil de sostenibilidad de cada fondo de inversión. Por eso tienes que adaptarte o al artículo 6 o al 8 o al 9. Y ahí ya vas a poder medir, vas a poder comparar y vas a poder saber hacer y vas a poder saber qué es lo que hacen cada uno de los fondos. Por lo tanto, yo creo que esa regulación nos ha venido muy bien. Sí, sí, totalmente. Bueno, yendo a la parte de los estímulos que han estado dando los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Fed en Estados Unidos. Bueno, en la parte de Estados Unidos estamos viendo ya datos de inflación, bueno, con unos niveles elevados. Estamos viendo una tasa de desempleo baja. Estamos viendo un crecimiento que de momento parece consistente. ¿Cómo crees que se va a abordar el tema de la retirada de estímulos? Porque creo que ya, bueno, son muchas las voces que abogan por abordar este tema en la próxima reunión que tiene la Fed ahora en junio. ¿Cómo podría afectar esta retirada de estímulos? ¿Cuál es la visión de Lombia? Pues mira, nosotros lo que pensamos es que los bancos centrales van a ser muy cuidadosos, Francisco. Los bancos centrales, ahora estábamos hablando al principio del crecimiento económico, los bancos centrales no van a poner en riesgo el crecimiento. Y eso es muy importante y, por lo tanto, van a ser muy, muy cuidadosos. Los bancos centrales han empezado ya desde hace tiempo a integrar en sus decisiones de política monetaria, han empezado a integrar ya otra variable más, que es la de la estabilidad de los mercados financieros. Eso es lo que nosotros llamamos el efecto espejo. Es decir, los bancos centrales van a decir y van a comunicar lo que los mercados quieren escuchar y los mercados van a cotizar lo que los bancos centrales dicen. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Para que el crecimiento continúe, tiene que haber estabilidad en los mercados financieros. Hemos visto cómo cuando se precipitó la Reserva Federal, creo que fue en el 2015, diciendo que iba a subir tipos antes de tiempo, que iba a iniciar un tapering y demás, vimos cómo automáticamente, o fue el 2018, no recuerdo, pero en el momento en el que la Reserva Federal o cualquier banco central anuncia de manera inesperada retiradas de estímulos, los mercados financieros entran en pánico y eso paraliza el consumo. Y si paralizas el consumo, te cargas el crecimiento. Por lo tanto, nosotros pensamos que van a ser muy cuidadosos. También es cierto que hay que tener en cuenta que la inflación va a ser, desde nuestro punto de vista, va a ser puntual, no va a ser algo estructural. Vivimos en un mundo deflacionista. Es cierto que en Estados Unidos, como bien comentabas, pues vamos a tener que acostumbrarnos a una inflación alrededor del 3% durante algún tiempo, pero es algo inevitable. Es decir, más allá de que las consecuencias sean transitorias o estructurales, pues es simplemente matemáticas. Al final, en este segundo trimestre, pues estaremos comparando las cifras de una economía global que estaba paralizada en 2020. La estamos comparando con la reapertura y una normalización en 2021. Por lo tanto, es cierto que puede haber inflación de manera puntual. Partimos de una base muy baja y, por lo tanto, y como comentaba anteriormente, es lógico que la esperanza de la vacuna, la salida de la crisis, una expectativa de una recuperación económica más completa, pues eso haya animado a las empresas y a las familias a consumir. Bueno, pues esa tasa de ahorro que yo decía antes, esa tasa de ahorro forzada, pues la están utilizando las familias para consumir. ¿Y qué pasa? Que la demanda está yendo muy por encima de la oferta, de la producción, hay un cuello de botella. Las empresas todavía no están empezando, pero no están empezando a invertir, están empezando a renovar los inventarios, están empezando a producir, pero el tema de las materias primas pues está empezando a pesar también en sus márgenes, hay escasez en la cadena de suministros. Bueno, pues de ahí que de manera puntual pues puede haber algo de inflación, pero en el momento en el que las empresas, como decía antes, se pongan firmemente ya a producir para satisfacer esa demanda, pues llegará a un equilibrio. Y luego también hay que tener en cuenta que esta euforia del consumo de corto plazo, pues se puede, bueno, pues se tranquilizará a medida que pase el tiempo. Entonces, bueno, la inflación es buena, Francisco, un poco de inflación es buena. Al final, Sí, sí. lo que es malo es una subida significativa y sostenida. Pero la inflación es buena porque significa que hay una mejora de la actividad económica. Mejora la actividad económica, mejora el empleo, mejora el consumo y eso es bueno.
Y bueno, entiendo que desde Lombia, siendo una gestora con una visión a largo plazo, como bien hemos estado comentando durante la entrevista, bueno, la estrategia que va a seguir es la de mantener sus posiciones, es confiar en su trabajo, que es el que ha venido haciendo en el pasado y que para ello está preparados los fondos de inversión. Entiendo que va a continuar con esta estrategia independientemente de cómo se vaya anunciando la retirada de estímulos o no, o cambiaría algo si de repente se anuncia el tapering de una forma más precipitada. No cambia absolutamente nada. Francisco, ten en cuenta, como te he dicho antes, nosotros somos stock pickers, ¿vale? Entonces, seleccionamos compañías, nunca tomamos decisiones por factores externos. De hecho, nunca invertimos en compañías cuya evolución dependan de factores externos. O sea, al final, nosotros nos focalizamos en identificar, en analizar y en seleccionar buenos modelos económicos sostenibles y orientados al crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, nos abstraemos siempre de todos los movimientos del corto plazo, de todos los parámetros sobre los que no tenemos ningún tipo de control, como puedan ser los niveles de los tipos de interés, precios de las materias primas, las divisas. Al final, nos alejamos de todo ese ruido de mercado, nos enfocamos en el largo plazo. A largo plazo los mercados son eficientes y al final, cuando estás invirtiendo en compañías de alta calidad, en compañías con modelos de negocios sostenibles, con buenos equipos directivos, con balances sólidos, pues estás menos preocupado por el impacto que el corto plazo pueda tener en esas compañías. Al final pensamos que no será suficiente como para perjudicar significativamente la competitividad de las empresas que tenemos en cartera. Y además algo muy importante, estamos focalizados a largo plazo y como te decía, nos abstraemos de todo ese ruido de mercado y confiamos mucho en el potencial de nuestras compañías en cartera. Confiamos mucho en ese potencial de crecimiento a largo plazo porque al final ese crecimiento de las compañías, ese crecimiento futuro, pues está respaldado por fuertes factores estructurales. Estamos viendo que el mundo ha cambiado y factores como los cambios demográficos en la población mundial, como la digitalización de la economía, como la innovación en tecnología médica, la automatización de procesos en la industria y el valor, y hablaba antes, del valor duradero de las marcas de primera calidad. Pues todo eso al final permite que la rentabilidad de las compañías pues sea mejor que el ciclo económico. Entonces, no vamos a tomar decisiones de inversión centrándonos en el corto plazo, siempre lo hacemos en el largo plazo. No vamos a vernos tentados de cambiar nuestro estilo, de tomar apuestas tácticas u oportunistas, no. Al final analizamos bien los modelos de negocio de las compañías en las que queremos invertir y si estamos convencidos de que esa compañía tiene capacidad para crecer a largo plazo, invertiremos en ella y la acompañaremos en el largo plazo. Muy bien, Iván, pues muchísimas gracias por sacarnos un hueco para estar en nuestro programa de inversión con nombre propio. Ha sido todo un placer tenerte y poder escuchar la visión de una gestora independiente como Lombia Capital, que, bueno, detrás de Lombia hay un equipazo que viene ya de una trayectoria muy importante y con unos números que la avalan. Así que, bueno, es una gestora para seguir de cerca. Muchas gracias por tu intervención. No, gracias a vosotros por vuestra confianza y por contar conmigo y con Lombia Capital. Francisco, un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí la entrevista con Iván Díez, socio director de Lombia Capital. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo programa. Un saludo.